bienvenidos. Estamos aquí para la presentación del taller de lectura del 9 de abril del 2026. Quien va a coordinar es nuestra socia Rosemary León Buitagro, que es química farmacéutica, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gerencia de negocios internacionales, experta en la industria farmacéutica y en temas farmacéuticos regulatorios, calidad y gestión del riesgo, ex docente de pregrado y posgrado de bioética para el personal del servicio farmacéutico en Colombia y que ha aceptado amablemente la propuesta de que hoy nos llene con su artículo que ha propuesto, que se intitula, es de la revista de Bioética de Derecho, y es Xenotrasplantes en receptores en muerte cerebral, resultados y valoración ética. De Alfonso Canaval Berlanga, José Carlos Avellán Salort, Judith Iglesias Franco, Aris Pérez Lucendo y Jesús Ramón Montero. Bien, Rosemary, te damos la palabra. Bueno, voy entonces a compartir mi pantalla. ¿Lo están viendo o no? Me temo que no. Me temo que no. ¿Ahora? ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por el interés en este tema. Yo decidí no hablar sobre lo que está en el escrito, en el artículo, porque todos lo leímos antes de venir acá y me daría pena volver sobre algo que ya todos han leído. Así que decidí mostrarles el camino de reflexión que yo he tenido al respecto de este tema desde tiempo atrás y que este artículo de estos autores pues nos lo trae hoy a la mesa. El camino que voy a seguir en esta presentación, voy a hablar brevemente sobre los xenotrasplantes, luego voy a hablar sobre las preocupaciones de la bioética ambiental, luego desde la bioética animal, luego desde la bioética humana en el paciente vivo que recibe el xenotrasplante, después desde la bioética humana del paciente en muerte cerebral, que es precisamente el centro del artículo, y luego, como suele ser habitual en estas conversaciones que tenemos, pues las conclusiones y las reflexiones grupales que la lectura del artículo o los puntos que yo haya podido traer el día de hoy, pues resulten de interés para los que estamos conectados. Tenemos que empezar por señalar entonces que los xenotrasplantes no son un tema nuevo, ya fueron reportados desde 1667, la xenotransfusión de sangre de corderos a humanos. Entonces, esa precisamente es el inicio del reporte más antiguo sobre un trasplante de animal a un ser humano. Importante me pareció traer a colación cuál es la definición que trae la Organización Mundial de la Salud sobre el xenotrasplante, en la cual señala que es cualquier procedimiento que implique o trasplante o implantación o infusión en un receptor humano de cualquiera de estos elementos, de células, de tejidos, de órganos vivos, de una fuente animal no humana o de fluidos corporales, células, tejidos u órganos humanos que hayan tenido contacto ex vivo con células, tejidos u órganos vivos de animales no humanos. Esa es la definición y en azul he marcado algunas palabras esenciales que nos sirven para lo que viene más adelante. ¿Por qué este tema es importante? Porque tenemos muchos pacientes en lista de espera de una donación de un órgano. Solamente para dar un ejemplo, traigo aquí las cifras de los años 2026 para Colombia y México, y para Argentina y Brasil, como dos referentes más de Latinoamérica, los últimos datos que encontré del año 2025. Así que van desde 4.123 en Colombia hasta 78.000 en el Brasil, y una cifra muy importante en Argentina de 7.200 personas
y en México de 17.500 personas que están en una lista de espera de un órgano esperando que alguna persona esté a punto de fallecer o acabe de fallecer para que puedan ser candidatos para recibirlos. Muy bien, ¿cuáles son algunos de los tipos de animales que se han utilizado en senotrasplantes? Se han utilizado corderos, babuinos y cerdo, y estos son parte de los tejidos y órganos que se han utilizado para estos senotrasplantes, el corazón, hígado, riñón, tejidos y otros. Por eso solamente son algunos pequeños ejemplos. Es indudable que los senotrasplantes son una buena alternativa si se los mira desde el punto de vista de las enfermedades que se han identificado en los que pudieran ser de utilidad. Enfermedades cardíacas, enfermedades del páncreas, del riñón, enfermedades oculares, inclusive de la química sanguínea, de tejidos y multiviscerales, para decirlo de una forma breve, que en este diagrama de los autores que allí presento, pues muestran las posibilidades y que seguramente van a ir creciendo a medida que pase el tiempo. ¿Por qué entonces preguntarme de este tema desde la bioética ambiental? Entonces voy a empezar con este diagrama para decir de manera, es complejo como lo dice el diagrama y está puesto ahí, pero para simplificarlo y resaltar lo que quiero mencionar, es evidente que se necesita para los senotrasplantes no un cerdo criado en condiciones higiénicas, sino un cerdo modificado en su ADN. Eso quiere decir que ha sido necesario editar su genética, ha sido necesario hacer una microinyección y ha sido indispensable hacer una transferencia nuclear de células somáticas que recibe una hembra receptora y que finalmente se tiene un lechón modificado genéticamente que no es el lechón de la especie porcina que conocemos. Así que desde la bioética ambiental existe la preocupación de que este tipo de modificaciones en la especie porcina mediante transgenes pues está afectando toda la ecosfera porque estamos modificando a una especie que como tal ha estado con nosotros por generaciones. Por otra parte, por los efectos negativos en el medio ambiente al surgir nuevos virus que afecten a estos animales modificados o que surjan durante ese proceso de modificación genética. Desde la bioética animal, tengo aquí la imagen de uno de esos lechones recién nacido que va a ser luego utilizado en los senotrasplantes. También existe gran preocupación. En este diagrama tenemos a un receptor involuntario y a un donante involuntario. El cerdo modificado genéticamente dona involuntariamente, por ejemplo, su corazón, pero se la da primero a un receptor involuntario en todos estos ensayos preclínicos en los que se han trasplantado órganos de cerdo a primates que sufren tratamientos médicos invasivos, cirugías para implantar los órganos y muerte prematura de centenares de animales para probar que sí ese órgano después va a poder ser utilizado en seres humanos. Por lo tanto, desde la bioética animal existe la preocupación sobre los derechos de los animales, sobre el bienestar animal y sobre ese reconocimiento que ya hay de tiempo atrás sobre la capacidad de sentir que tienen los animales. Y también la gran evidencia, copiosa evidencia que han recabado los periodistas en las granjas donde se crían estos animales, las deficiencias en la supervisión de los mismos, creando bastantes escándalos periodísticos, no solamente en los Estados Unidos, sino en la propia Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta que se requieren numerosos procedimientos quirúrgicos y médicos en muchas cerdas para obtener un solo lechón que sea viable para la obtención de órganos. Así que ahí hay un elemento muy importante
del daño que es causado a cantidades relevantes de animales con el fin de llevar adelante pues estos avances de la medicina. Estos lechones donantes sí es cierto que viven en un entorno altamente higienizado, pero el problema es que se cercena la libertad de movimiento, están confinados en entornos que no son aptos para su naturaleza sociable. Y cada lechón, así de pequeñito como lo vimos en la fotografía, hasta el día en que dona involuntariamente su órgano, pues queda sometido de por vida a un programa de procedimientos invasivos, a un monitoreo de por vida hasta que se les traigan esos órganos para trasplante. Y esos animales, pues después de haber entregado ese órgano, les haya sido extraído, pues el tiempo de supervivencia del cerdo a veces es de 8 horas bajo sufrimiento del animal hasta 9 días agonizando después de haberle sido retirado uno o varios de sus órganos. Por lo tanto, la bioética animal sí tiene muchas preguntas y muchas alarmas al respecto de lo mismo. Ahora, desde la bioética humana, pensando en un paciente vivo al que le ha sido incluidos, le ha sido seno trasplantado uno de los órganos, como está allí puesto en esta imagen. Pues bien, existe la preocupación desde la bioética humana de el tema de la dignidad humana, porque resulta que parte de lo que consideramos ser hombre, pues ahora tenemos unos órganos y tejidos que no son humanos, que empiezan a interactuar con los tejidos humanos de esas personas, ¿cierto? Incluyendo algunos tejidos cerebrales que se han hecho senotrasplantes y entonces pues queda ahí un intercambio del que no sabemos qué más puede pasar, pero sí sabemos que indudablemente está el tema de la dignidad humana. Lo otro es el balance de los riesgos-beneficios para los pacientes, porque estos senotrasplantes todavía se realizan bajo los estándares de estudios clínicos tipo 1, no de las prácticas médicas establecidas para otros procedimientos médicos. Y tercero, pues hay una gran ausencia de marcos regulatorios para llevar a cabo este tipo de trasplantes. Desde la bioética humana también hay preguntas sobre los altos costos que estos senotrasplantes le imponen al sistema de salud. Entonces, para atender a los pacientes que van a recibir el senotrasplante, el paciente vivo, hay que dejar de atender a otros pacientes y entonces tenemos el binomio justicia y equidad como un poco en jaque. Y también está el riesgo para la salud pública de infecciones que sean transmitidas de estos animales a humanos que pueden mutar afectando de forma grave a los pacientes que están recibiendo el trasplante. También del riesgo de una pandemia que pueda ser ocasionada por estos nuevos virus que esta situación puede crear. También está la pregunta y la ilusión de si los comités de bioética son los que van a poner el estándar para la realización de los mismos, teniendo en cuenta estos pocos elementos que he esbozado y muchos más. Y el problema no resuelto todavía de cómo es que un paciente que ve que el final de su vida va a llegar y se le plantea que la única opción es permanecer en una lista de espera en el puesto 500 ante recibir un órgano de un animal, podría ejercer la autonomía de retirarse por cualquier razón en cualquier momento, cuando ya se puso en marcha todo el diseño para hacer el senotrasplante. Entonces es otro tema bioético preocupante desde la bioética humana. Entonces es por eso que se empieza a hablar en los entornos en donde esto se desarrolla, que solamente se deberían aceptar a pacientes para senotrasplantes de la misma manera, con el mismo criterio que se hace con estudios oncológicos fase 1, solamente a pacientes para los que ya hayan agotado cualquier otra opción terapéutica. ¿Y cómo resolver la pregunta de la distribución justa?
si tengo un grupo de pacientes, a cuáles son los que les voy a destinar un riñón humano y a cuáles uno de cerdo. ¿Cómo es que esa decisión va a ser tomada en la que sin duda el paciente no va a ser el que escoja, sino va a ser todo su entorno médico el que allí participe? También está el problema no resuelto de cómo abordar los conflictos personales de carácter religioso de aceptar un órgano animal. Y lo traigo aquí porque el ser humano con su complejidad no es solamente lo que es de la biología, sino que también tiene para muchos, hay un aspecto religioso. Y no podemos descalificar a los creyentes, ni podemos decir que aquí pues ese tema no entra porque estamos en el mundo de la bioética, no. Muchos creyentes participamos del mundo de la bioética, entonces los conflictos personales, cómo se abordan desde la bioética humana para que la persona pueda aceptar desde el punto de vista religioso un órgano animal. ¿Y cuáles son los daños psicológicos para los receptores de órganos? Dado que pues aquí tenemos a varias colegas del área de psicología que lo pueden explicar mejor, cómo el cuerpo es una extensión de mi propia identidad. Entonces, ¿cómo queda mi identidad? Que ya no soy tan solo yo, sino que un pedazo de mí no era mío y no es de otro ser humano, sino es de un animal. Y finalmente, entonces ahora quiero hablar del tema del artículo, pero me parecía importante abordar estos elementos bioéticos desde estas otras bioéticas, y esta es desde la bioética humana de un paciente que está en muerte cerebral. Entonces, para poner un punto de comunicación entre todos, busqué una definición de muerte cerebral, sabiendo que habrá muchas, que también se conoce como muerte de tronco encefálico, que se produce cuando una persona está conectada a una máquina de soporte vital artificial que deja de tener funciones cerebrales. Esto significa que no se espera que recupere la conciencia, ni podrá respirar sin ayuda. Para el Servicio Nacional del Reino Unido, una persona que esté con muerte cerebral está legalmente muerta. Sin embargo, me pareció muy interesante ver cómo lo abordan algunas de las legislaciones latinoamericanas, y busqué la de la Ley General de Salud de México, que en el artículo 343 habla de muerte encefálica como muerte cerebral, pero solamente cuando se hayan hecho unas verificaciones. Cuando se haya verificado la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Eso es lo que está en la legislación. Quiero señalar ahí que a medida que pasa el tiempo hay más consenso posiblemente sobre lo mucho que no sabemos sobre la conciencia. Y no sabemos si es el cerebro el único órgano que participa en el tema de la conciencia, pero este aspecto de cómo define la muerte cerebral la ley mexicana me pareció muy valioso. Lo que sí tenemos que decir a partir del tema del artículo es que estas personas que están en estado de muerte cerebral, que están siendo utilizados para este modelo experimental, están allí para que se mantengan en un estado en el que se encuentran de muerte cerebral un tiempo X, para estudiar la viabilidad y el rechazo de órganos modificados genéticamente de animales antes de pasarlos a ensayos en pacientes vivos. Y es ahí donde no podemos llamarnos a engaño y decir que a lo largo de la historia sí no es cierto que el cadáver en muchos escenarios se ha considerado un vehículo para satisfacer aspiraciones de personas vivas. En procesos de identificación para el sistema penal,
para confirmar la paternidad. Nosotros en Colombia tuvimos el caso de un músico que estuvo en muerte cerebral y lo mantuvieron semanas mientras le hacían una prueba de paternidad porque había dejado muchísimo dinero para herencias e incluso para fines políticos. Y ahora nos encontramos con que el uso de las personas que están en muerte cerebral, pues entonces está siendo empleadas para los estudios y experimentos de xenotrasplantes. Aunque esto que acabo de decir pueda llamarnos a la reflexión, a mí me parece que cuando uno conoce a una persona o sabe de algún caso específico de un ser humano, pues las preguntas se vuelven más relevantes. Entonces quiero presentarle al señor Maurice Miller. Estuvo en estado de muerte cerebral prolongada por 61 días para estudiar un xenotrasplante. Era un hombre sencillo, era un hombre del mundo laboral, era un obrero, amaba a los gatos, como pueden darse cuenta en la fotografía. Él tenía 57 años, fue sometido a una operación para extirparle un glioblastoma canceroso, sufrió de muerte cerebral y su hermana, sin que hubiese la menor señal o indicio en vida de que él hubiese aceptado que lo mantuvieran en ese estado sin dejarlo morir, su hermana aceptó que lo utilizaran para el experimento por un mes, así se lo plantearon, y luego eso se extendió hasta 2 meses. A él le reemplazaron un riñón que le funcionaba, estaba en muerte cerebral, pero su riñón funcionaba, y el timo por los de un cerdo. Hubo muchísima difusión en medios de comunicación en Estados Unidos sobre su historial médico, no solamente la foto del gato y en qué trabajaba, sino detalles de su historial médico antes, durante y durante todo el experimento, y además datos de su familia, y además datos de sus gustos, y además de la pareja de su hermana, que no tenía nada que ver ahí. No hubo ninguna protección ni respeto por la protección de datos que este ser humano merecía. Cuando terminó el experimento, y se terminó por la siguiente razón, porque el riñón del cerdo empezaba a mostrar unos datos de laboratorio que indicaban que no era lo que se esperaba, fue desconectado y, como lo dijo el médico, le entregaron los despojos a su familia y hasta luego. Muy bien. Entonces, siendo así, desde la bioética humana, pues surgen preguntas sobre si esto no es encarnizamiento con una persona en muerte cerebral, si esto no es cosificación del ser humano. ¿Cómo puede explicarse los enormes costos asociados a cuidar 24 horas al paciente con muerte cerebral para evitar únicamente que el riñón no se afectara? ¿Y cuáles son los costos de los numerosos análisis de ese cuerpo que estaba en muerte cerebral, que los demás órganos le estaban funcionando solamente para proteger el riñón? Podemos imaginarnos si alguien que sí esté en la UCI realmente sí tiene las 24 horas a todo el escuadrón que acompañó a nuestro amigo de este caso, y no es así. Todos esos cuidados era porque era un elemento más de ese experimento del xenotrasplante. Entonces, desde la bioética humana también quedan preguntas sobre el impedimento de estos xenotrasplantes para completar el curso de la muerte. Que la muerte no es solamente cerebral, sino es cardíaca y respiratoria, y que la muerte tiene elementos filosóficos, antropológicos, psicológicos y religiosos que nosotros no podemos desconocer sobre lo que representa para el ser humano el momento final de su muerte y el curso de la muerte, en dejar morir a quien ya se considera que está muerto y no mantenerlo de esa manera. Así que quedan temas como la protección a los vulnerables, y una persona en muerte cerebral sí es una persona vulnerable. El derecho a la intimidad, porque pues ya expliqué cómo esto fue difundido de esta manera. El derecho a la protección de los datos, la gratuidad de sus órganos, el derecho a una muerte digna, la necroética,
el cadáver como bien jurídico y el cadáver como sujeto también de derechos por muchas legislaciones. Quedan otros temas bioéticos como la proporcionalidad terapéutica, la inviolabilidad de la vida, la autonomía, la calidad de vida, la objeción de conciencia, el principio de responsabilidad, el principio de precaución y el principio de la integridad genética de futuras generaciones. Hasta aquí va mi presentación para escuchar ahora sus conclusiones y reflexiones. Presento unas cuantas mías. Los xenotrasplantes no son la única vía para el suministro ilimitado de órganos. Falta resolver problemas inmunológicos, fisiológicos y de xenozoonosis de los xenotrasplantes. Falta resolver los problemas bioéticos de estos experimentos en pacientes en estado de muerte cerebral. Y en mi opinión, no debería prolongarse la muerte. Yo les dejo aquí unas referencias interesantes de todos los materiales con los que preparé con mucho gusto esta presentación para ustedes. Y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Rosemary. Realmente una presentación excelente sobre un tema muy delicado, sin duda. Has dejado planteadas muchas preguntas, pero me parece que vamos a dar lugar a quienes tengan ganas de iniciar la recorrida. A ver, Nair. Estaba Victoria antes que yo, me parece, que levantó la mano primero. Pero si no, arranco. Yo tengo una sola pregunta desde el momento que lo leí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para seguir investigando? ¿Cuál es el límite para tratar de estirar la vida? Y no lo hablo ni siquiera un concepto religioso porque lo dejo aparte. La religión es mía y la dejo aparte. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuántos derechos podemos avasallar, tanto de los animales, que es un horror, lo que se hace con los animales realmente es un horror, para intentar llevar a cabo algo que sostenga o estire la vida humana? En lugar de, por ejemplo, tratar de fomentar la donación. Argentina tiene un sistema de donación que es espectacular. 7.000 personas a lista de espera parece un montón, pero ¿cuántos millones de habitantes somos? ¿Cuál es el límite médico, bioético, humano? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Porque, digo, no parece una distopía, pero ¿cuál va a ser el límite para empezar a hacer esto y criar personas para sacarle órganos para otras? Digo, ¿no? Parece una novela de ciencia ficción, pero si vamos a esto, a granjas que crían animales adulterados genéticamente, porque no nos alcanza con comernos los animales, sino que los queremos usar para salvarnos la vida, que después van a morir por nosotros. ¿Qué vamos a hacer después cuando eso no funcione? Que ya estamos viendo que no funciona, porque ya hace bastante que se viene con esto. No es nada nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Y me quedo con otra cosa que Rosemary no la mencionó a lo último, o me perdí en el camino yo, pero creo que no la mencionaste, y que sí lo mencionaba el texto, que es si realmente vale la pena mantener a esta persona con vida para hacer este experimento cuando esta persona podría ser donante y salvar otro montón de vidas, en el caso de que la vida esta sea apta para donar los órganos, ¿no? Realmente estuve toda la semana con esa pregunta en la cabeza. ¿Cuál es el límite? Dejo eso nomás. Gracias, Rosemary. Gracias. Gracias, Nair. Estela, ¿habías levantado la mano anteriormente o Victoria? ¿Victoria? ¿No? Ok, entonces vamos con Claudia. Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Me parece que abordaste súper bien el tema, Rosemary. Me gustó que hayas metido el modelo bioético humanista, que por acá en México lo conocemos como del personalismo ontológico. Sin embargo, creo que ese modelo puede ser un poco problemático porque está asociado a religiones generalmente monoteístas, con el tema de que se considera ciertos principios como los de Eloes Grecia, como el de la procuración de la vida, de manera absoluta. Entonces yo lo veo como abogada que entra un conflicto con el tema desde el punto de vista de biojurídica,
con la concepción de ciertos principios como absolutos. Esa es una primera observación que quería decirla, pero entiendo totalmente la necesidad de mencionar, porque para una persona creyente que cree que el cuerpo es una entidad, una unitotalidad de cuerpo y espíritu, hace mucho sentido el tema de rechazar este tipo de prácticas. Y creo que también desde un modelo liberal, ¿no?, de bioética, podríamos incluso decir que hay un problema con la autonomía, con la beneficencia, con la no maleficencia, y pensaba en autores, ¿no?, como en Tom Regan, como en Peter Singer. Tom Regan estaría totalmente en contra, ¿no?, porque se está instrumentalizando a los animales, y el personalismo también diría se instrumentaliza al ser humano, ¿no? Y digo, bueno, entonces, ¿en qué países está haciendo? Y decía, está China, está Estados Unidos, y realmente dice, son los que están en la competencia científica en la cadena, en la parte más alta. Dicho esto, me uno también con el tema de lo que comentas acerca de la necesidad de tratar estos temas. En los sistemas de donación, como vemos, algunos es obligatorio, no por default. Tú sacas tu DNI, tu cédula, tu pasaporte y generalmente te obligan. Por ejemplo, en Ecuador, si tú no quitas el consentimiento al momento de sacar tu cédula de identidad, eres donador por default. ¿Por qué? Para fomentar la donación. Sin embargo, creo que no todos los sistemas son así. Y solo quería comentar que un modelo que a mí me parece muy interesante es el de Roth, el ganador del premio Nobel, del modelo estadounidense, donde busca que libre y voluntariamente te emparejes con personas compatibles y puedas tú donar para que la lista de espera no sea tan larga. Pero de ahí me encantó tu presentación, me gustó mucho que le hayas metido el modelo humanista. Sin embargo, como te digo, el modelo liberal podría, o utilitarista incluso, podría hacer muchas críticas, pero yo también me hago preguntas como las de Nair, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Y el límite, y realmente me asusta. Gracias. Daina. Sí, bueno, felicitaciones, Rosmarie, porque la verdad que es un tema muy espinoso. Sí tengo algunas cuestiones, porque el tema de hablar de persona en muerte cerebral me hace mucho ruido. Porque una persona que está en muerte encefálica, que es para mí es lo correcto, muerte encefálica, más que cerebral, porque es el encéfalo también, o sea, es más completo, es un cadáver. Eso no significa que al cadáver, como bien lo dijiste, es un bien jurídico, de hecho, se le debe respeto. Me parece tremendo el tema de la utilización de los animales en este sentido, pero también se han hecho cuestiones, y hasta hace poco se ha obligado a mujeres a seguir estando en muerte encefálica durante meses, a pesar de que la familia se oponía, hasta que tuvieran su hijo o hija. Eso ha pasado y mucho, y sigue pasando. Entonces, digo, bueno, yo con el cambio, me parece que en Argentina, digo, para que también se enteren los que no son de Argentina, Argentina tiene una ley nueva que creo que era necesaria, que había que actualizarla, pero pasa más o menos como en Ecuador. Yo no estoy tan de acuerdo con el consentimiento presunto. La verdad que para mí el consentimiento presunto ha traído muchos problemas y les trae muchos problemas a los médicos, y lo sé porque me lo comentan quienes están en eso. Porque al decirle a la familia, mire usted, no puede decidir nada porque es donante. O sea, entonces mi pregunta es, ¿sigue siendo donación? Porque la donación se supone que es alguien que quiere dar algo. También te dicen, bueno, pero tenía la oportunidad de decir que no, pero mucha gente tampoco lo hace. O sea, yo estoy bastante en desacuerdo con nuestra nueva ley. Creo que en un principio fue una ola cuando fue el tema del caso Justina, donde hubo muchas donaciones de órganos, pero eso se paró y está muy complicado. Tuvieron que hacer
protocolos para ver cómo actuar en ese momento, porque en realidad es como que el Estado se está apropiando de tus órganos. En definitiva, estamos en un sistema totalitario. No me parece, bueno, pero digo, para mí, una persona que está en muerte cerebral o encefálica está muerta. El tema es, ¿qué hacemos con eso? De ahí, toda esta cuestión bioética que describiste me parece correctísima. Todo lo que pasó con este hombre es tremendo. Y que bueno, y que me parece que aunque haya listas de espera, tampoco puede ser a costa de cualquier cosa tener donación de órganos. Así que bueno, muchas gracias y no quiero seguir darle lugar a otro. Sin lugar a dudas es un tema que abre debate y me parece que es interesante que podamos suscitarnos. No quiero empezar a hablar yo, así que le doy la palabra a Vladimir primero y luego a Gabriel. Muchas gracias, Rosemary. Excelente tema, gran exposición, sobre todo este giro de no verlo solo desde el texto, sino de otro apartado. El artículo 346 de la Ley General de Salud de México dice que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. Sin embargo, esto nos obliga primero a llevar a esta situación que ya mencionaba Claudia. ¿Cuál es el choque entre lo que menciona personalismo? Porque hay corrientes muy intensas como Ramón Lucas que va a decir que son acciones contra vida, a lo que a lo mejor propondrían los pensadores más norteamericanos, no tanto Weishaupt Childress, sino otros autores de corte inglés, porque precisamente dirían, es un máximo beneficio y sobre todo va a cubrir a un mayor número de personas. No puedo encontrar el artículo, pero aquí en México precisamente viene una siguiente situación. La prolongación artificial de la vida, a diferencia de lo que vendría siendo el encarnizamiento terapéutico, se permite única y exclusivamente para fines de donación de órganos. Y en ese sentido, precisamente vendría la primera cosa a tratar. ¿Quién da este tipo de consentimiento? ¿Cómo es que se puede dar en vida? Si nos fuéramos a manejarlo desde ciertas cuestiones basadas en la casuística, pues bueno, es que tenemos antecedentes y algunos muy adversos de investigación con pacientes oncológicos para tratamientos. Si nos vamos a casuística, bueno, es que esto suena un poquito, todo esto que nos plantea Rosemary, a lo que en su momento fue el Comité Seattle, un grupo sobre todo de expertos que estaban determinando quién sí, no, y sobre todo cuál es el alcance de. Y en ese sentido, precisamente, no es nuevo del xenotrasplante, ya en los 90 se hablaba del tema, se había dejado mucho de lado porque la tecnología no lo manejaba, la tecnología en su momento de inmunosupresión y la tecnología en su momento de la utilización de CRISPR todavía no estaba tan avanzada, porque ya en los 90 se manejaban xenotrasplantes de páncreas para diabéticos tipo 1, diabéticas tipo 1 también. Entonces, en aquel momento las cláusulas eran muy fuertes, esto lo recuerdo por ciertos especiales que pasaban en televisión y luego revisando el tema, prohibían a la persona volver a tener reproducción humana. De hecho, inmediatamente después del trasplante se tenían que esterilizar. Prohibía la salida de ciertos espacios y sobre todo su cuerpo, al momento de fallecer, volvía a ser parte de la empresa que había hecho el xenotrasplante. Entonces, precisamente esta situación de una instrumentalización humana sería la primera mitad del comentario. La otra parte, el medio ambiente. La experiencia con los organismos quimera y la experiencia con los organismos genéticamente modificados en casi todo el mundo es mala, tirándole a pésima. Y aquí inmediatamente el primer fantasma que nos aparece es cierta empresa de cuyo nombre no quisiera acordarme, pero que tiene bases allá en la Antártida. Monsanto. Entonces, precisamente al abrir, siempre esa es una analogía, al abrir la puerta prohibida, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la forma de llegar a las cosas? Y sí, creo que fue Nair quien mencionó esto y le doy toda la razón.
Es muy probable que ya se esté preparando esta cuestión que ya se vio en ciencia ficción varias veces de granjas humanas, granjas de recolección. Y vamos, a final de cuentas, existe un mercado negro para el tráfico de órganos, existe un mercado de ciertas cuestiones y ya vivimos eso. Los xenotransplantes serían una alternativa, pero ¿qué pasa con los órganos que se pueden generar hoy en día por impresoras 3D, que ya se está trabajando? ¿Qué pasa con otras situaciones? Entonces, precisamente creo que son algunas cuestiones por ahí, y también existen estos riesgos de la propuesta de hay que ver con quién podemos acercarnos, que haya afinidad, porque también se puede utilizar a la persona como un medio y no como un fin, que sería una de las propuestas de Kant. Sería todo, gracias. Gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Vladimir. Gabriel. Bueno, felicitaciones, Rosmarie. Muy interesante esta exposición. Algunas cuestiones que fui tomando apuntes, e incluso con las intervenciones luego de los compañeros y compañeras, algunas con las que estoy de acuerdo, otras con las que tengo dudas, así que no vamos a puntearlas porque quisiera centrarme, sí, en algo que me parece necesario poner de relieve, hacer hincapié. En el caso Miller, me parece que nos saca de la discusión. Porque lo que han hecho con Miller, claro que está mal, pero eso puede suceder con cualquier otro tipo de situaciones más allá de los senos trasplantes, que es lo que nos ocupa. Creo, me parece que la primera cuestión que pondría es, bueno, diferenciemos, porque son dos cosas distintas. Miller no necesariamente es la consecuencia de senotrasplante. Por supuesto, pues, lo es en el caso concreto, pero no necesariamente ese tiene que ser el desenlace de la situación bioética de los xenotrasplantes. Y lo otro que también, esto por un lado, para facilitar la argumentación, digo, ¿no? Porque si no, estamos, creo que mezclando problemas. Y lo otro, algo que me parece que va en la idea de lo que planteó Claudia, cuidado, porque cuando hablamos de dignidad humana, o sea, no estamos hablando de la dignidad de la persona humana, no estamos pensando en que mis órganos en forma separada por la sola biología es lo que me genera esta dignidad. La dignidad de la persona humana la tengo en tanto ser racional, en tanto soy ser autónomo y bueno, nos podemos poner más o menos kantianos, darme o generar leyes que puedan ser universalizables y demás, y fundamentalmente de la máxima de no instrumentalizar a otros humanos, otras personas humanas. Yo sé que Nair me va a odiar, sé que Rosmarie me va a odiar, sé que todos los que defienden el derecho animal, pero esto no significa que podamos hacer lo que querramos con seres sintientes. No, entiéndanme bien. Pero si vamos a hablar de la dignidad de la persona humana en el sentido de la bioética laica y jurídica anclada en el sistema internacional de derechos humanos, concentrémonos en qué es lo que estamos defendiendo, porque es esto, no es ni un órgano en forma aislada, ni tampoco el derecho que tienen los animales como seres sintientes, no ser maltratados. O sea, son las dos cuestiones que yo quisiera dejar bien sentada como posición, pero bueno, por supuesto que es un tema que puede derivar en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, saliendo de los senos trasplantes y pensando en la posibilidad tecnológica de crear órganos que no sean animales, sino que sean productos de las tecnologías que no tenga vida humana, ¿no?
Bueno, si fuese el caso que le vamos a otorgar dignidad porque es un órgano biológico, y entonces si yo tengo un trasplante, una prótesis de cualquier naturaleza, ya dejaría de ser menos, o sería menos humano. O sea, no me cierra ese argumento como para justificarlo. Así que bueno, he punteado un montón de cuestiones, me gustaría hablarlas a todas, pero sé que no tenemos tiempo y no quiero extenderme. Sí quería remarcar estas dos cuestiones que no hemos tratado. Así que, pero bueno, igual, gracias Romarí, me encantó tu exposición y el tema. Gracias, Gabriel. ¿Y Claudia? Sí, me uno con lo que dijo Juan. Creo que el tema, cuando uno habla sobre el concepto de dignidad humana a nivel biojurídico, ¿no? Y digo filosófico, es un poquito tenso porque el personalismo ontológico lo va a ver como una dignidad ontológica, ¿no? Basta con eso, y es la que habla la Declaración de Derechos Humanos. Pero yo también me pregunto qué es dignidad humana, por ejemplo, para otras situaciones, o los países como China y Estados Unidos que no han ratificado la Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto diferente de dignidad humana. Solo quería decir eso y no digo más porque creo que esto podría tomarse muchas horas. Es que de eso se trata. De alguna manera, la exposición de un tema por parte de una de nuestras colegas, la elección de un tema, y que luego nosotros estemos escuchando lo que ella tiene para decir después de haberlo leído, y el intercambio, de ninguna manera se trata de encontrar una respuesta cerrada a lo que venimos charlando, sino que justamente nos tomemos unos minutitos para repensar este tema, que sin duda son prácticas que no solo plantean interrogantes técnicos o normativos, sino que afectan a dimensiones profundas vinculadas con muchos temas que tienen vinculaciones con la experiencia de la muerte. Digo, yo quiero decir que también dentro de esto puede dársele un pequeño lugarcito a una pregunta que es la primera que a mí me surgió, pero por la profesión que ejerzo, ¿no? Y me preguntaba sobre el duelo de esos familiares que tienen un muerto vivo, un vivo muerto, ese momento, esa prolongación artificial entre la vida y la muerte, ese tiempo que se extiende. Porque una cosa es hablarlo aquí, ¿no? Entre nosotros, leer los artículos, intercambiar opiniones, y otra cosa muy diferente es cuando a cualquiera de nosotros nos toca de cerca la pérdida de un ser querido. Y ahí sí tendríamos que hablar de qué realmente nos pasa con todo esto. Porque bueno, también es parte de nuestro métier tener en cuenta las cuestiones vinculadas con lo simbólico y lo afectivo. Pensaba que era muy Foucaultiano esta cuestión de la biomedicina que nos está indicando hasta qué momento. Bien, a ver, le voy a dar la palabra a Paula, quiero saber tu idea, tu opinión, así que te escuchamos. Estamos escuchando porque estás muteada. Perdón. Ahora sí. Para discutir. Bueno, Rosmarie, agradecerte tu exposición y de tan buena que ha sido, hace que pensemos en tantas aristas que trae esta problemática y desde qué puntos se puede analizar, que es terrible la cantidad de cuestiones que se pueden analizar, pero a mí un interrogante que me surgió, quizás por formación también de dos cuestiones. Primero, por mi formación de abogada, lo primero que hago es qué regulación jurídica tengo de esto en Argentina, y eso me pone muy mal, porque bueno, hay países que están mucho más avanzados en cuanto a lo que son límites, esto que decían ahí, hasta cuál es límite, ¿no? Si bien tenemos normativa de apoyo, empiezo a pensar, bueno, por un lado, organismos que deberían controlar estas cuestiones a nivel argentina, como el ANMAT, como el INCUCAI, por el tema que estamos hablando de trasplantes, nada más y nada menos que trasplantes, y otra cosa que a mí me parece fundamental, en este caso, cuando hablaba de esta persona que su hermana dispuso de este cuerpo, más allá que pensemos que es persona o que no es persona, depende de qué posición querramos asumir,
para mí, yo siempre lo llevo al tema del consentimiento informado, ¿no? Aquí, importante a tener en cuenta, más allá, cuáles son los deseos de esa persona, ¿sí? Hay mucha desinformación, no sé cómo estará en Colombia, cómo estará en México, los compañeros de otros países el tema, pero por ejemplo, yo sí les puedo contar cómo está en la provincia donde yo estoy, que hoy hablábamos con Daina de ese tema. Tenemos en Córdoba, es pionera en un registro de directivas médicas anticipadas. En Argentina se planteó primero este registro de directivas médicas anticipadas pensando en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que ellos puedan dejar, bueno, sus indicaciones para no ser transfundidos, y también abierto para otras personas mayores de edad que quieran decidir de qué manera se va a tratar en caso de, bueno, donde esté en juego su vida, ¿no? Para la reanimación, no ser reanimados, etc. Entonces digo, en estos casos, qué poco que se trabaja en todos lados, no lo digo solo por el caso que estás planteando, Rosmarie, sino primero la información a las personas. Acá en Córdoba, donde yo vivo, tenemos un registro y nadie conoce que existe el registro, ¿sí? Y también lo que planteaba Daina, concuerdo contigo, que todos seamos donantes, me parece que le damos tanta importancia al consentimiento informado en otras áreas, por ejemplo, en la que yo soy especialista en reproducción humana asistida, y Griselda, sabés la importancia que es para ser donante de gameto, para recibir un tratamiento de fertilidad, es todo para el derecho, desde el punto de vista filiatorio, un consentimiento informado, y que para estas cuestiones que involucran nada más ni nada menos que trasplante, sea del origen que sea, animal, humano, de lo que sea, no se esté dándole la misma importancia al consentimiento informado. Eso por un lado, ¿no? Que me hizo mucho ruido, y lo vivo en mi provincia, y eso que somos avanzados. En mi provincia tenemos un registro, pero nadie sabe que está. Y yo trato de difundir eso, ¿no? Porque, bueno, Claudia, acá en Argentina es así, todos somos donantes, excepto si uno ha dado su directiva médica anticipada o se ha dicho, bueno, no, acá voy a decir, no soy donante. Tampoco las personas saben cuándo pueden ser donantes ni en qué situaciones, y eso es algo que desde los médicos tampoco se trabaja para la información, que es parte de este consentimiento informado. Y una cosa que me hizo mucho ruido, Griselda, y eso va para vos, es yo tengo cercano a mi ámbito familiar 2 personas que fueran trasplantadas. No pienso en trasplante de órganos animales, pienso solo de humanos. Y las 2 experiencias que yo tengo desde lo cercano, desde lo familiar, si se puede decir, es que cuestiones psicológicas que tienen que ver, una de ellas falleció después de este trasplante, fue trasplantada el corazón, y vos sabés que no tuvo, desde el punto de vista psicológico, más allá que tuvo terapia y todo, ella sentía que estaba otra persona dentro de ella. Entonces digo, si estamos viendo también el tema de debatir salud mental, ¿no? Porque no todas las personas que son receptoras de un trasplante de un órgano humano, no sé si Rosmarie, si vos conocés, si hay investigaciones que tengan que ver con los trasplantados desde ese punto, ¿no? Si ha habido rechazo o algo, o mismo vos, Griselda, desde los estudios, si tenés conocimiento. Porque desde lo humano hay un gran rechazo. O sea, todo el mundo te cuenta las ganadas, nadie te cuenta las perdidas. Y las ganadas son, bueno, seguí viviendo, tengo un corazón, tengo un riñón, pero desde lo que es salud mental, nadie pregunta cómo se siente esa persona, más allá que le han dado vida, ¿no? Y qué cosa más preciosa, nada más y nada menos que está dando vida. Entonces, entiendo todo lo que planteas, Rosmarie, me parece un horror que se utilicen animales modificados para esto, es otra cuestión, es otra arista más de las tantas, pero sí creo que hay algo que me hace ruido en todas las temáticas de bioética, el tema del consentimiento informado. Creo que se avanza en el ser humano sin preguntarle si quiere, no es solo si se puede, sino si la persona está de acuerdo con eso, ¿sí? Eso es fundamental. Y ni hablar de recibir un órgano de un animal. No sé, Griselda. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que da para otra reunión más. No quiero hablar todavía. No, Victoria, un horror, pero digo yo, ¿cómo se siente las familiares de esa persona que recibe y bueno, hoy hablamos de una persona muerta, pensemos en alguien vivo. Bueno, ya sabemos la tensión emocional y la salud mental
es primordial en muchos casos y particularmente en estos. Habría que ver si también lo tienen en cuenta al momento de hacer estos tratamientos. Le voy a dar la palabra a Victoria. Víctor. Griselda, perdón. Ahí. Puedo, antes si me permitís un minutito, porque Paula mencionó el tema de los registros. Sí. La semana que viene, en Mendoza, se defiende una tesis de maestría donde la maestranda plantea la necesidad de un registro nacional. Así que a propósito de eso te quería comentar. Así es una jueza Qué bueno. Juanina que Bueno, entonces también vamos a tirar un chivo. No quiero hablar para no quitarle el tiempo, pero hace ya muchos años, ¿no, Adriana? ¿Cuántos años hace? Hace muchos años en Madrid expusimos la propuesta de justamente hacer un registro. Hace ya, no sé, 10 años atrás. 10 años atrás. Bien, le voy a dar la palabra a Victoria para no desviar el tema. Perdón, ¿me escuchan bien ahí? Sí. ¿Registro de qué? Perdón, Juan, que dijiste que están por crear un registro y vos, Griselda... El Registro Nacional de Directivas Médicas. Perfecto, directivas anticipadas. Sí, directivas anticipadas. Bueno, obviamente mientras iban hablando yo quería opinar, pero lo que iba a opinar lo decían otros. En mi caso personal, les cuento que, bueno, yo enviudé hace 16 años y el padre de mis hijos estuvo en lista de espera para trasplante, cuando todavía la ley Justina no existía. Y realmente, bueno, en mi familia somos todos muy pro vida, no en el sentido que se usa, sino que esto de no sufrimiento animal, de directivas anticipadas, del derecho a vivir también, ¿no? Y también en el caso de los familiares de una persona que puede donar, a veces es como un alivio saber que esos órganos del ser tan querido que ya no va a poder vivir, puede dar vida a otras personas. No estoy personalmente, no estoy de acuerdo en la cosificación de una persona, porque a lo mejor legalmente no es persona, pero está respirando y sus órganos viven, y todavía están con vida esos órganos, por más que su cerebro no. Entonces también digo, cuando convencieron a la hermana de este señor que tome la decisión, digo, ¿cómo fue ese consentimiento informado? ¿Fue realmente bien informado? ¿Fue bien tomado el consentimiento? ¿Sabía ella realmente lo que esperaba cuando en un momento de dolor y de sufrimiento, hablando de vulnerabilidad, ¿no? Son personas que están totalmente vulnerables y llevan a tomar decisiones que a lo mejor se arrepienten, ¿no? Entonces, sabemos que la ciencia no es tan buena, por algo que existe la bioética, los comités de bioética, por algo, ¿no? Por todos los desastres que se han realizado en pos de la ciencia, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer práctica y llevar adelante cosas concretas. Y me parece que esto, Rosmarie, me encantó cómo expusiste todo lo ambiental, lo relacionado con los animales, con las personas. Me parece que esto es importantísimo para las cuestiones, tanto de educación como de extensión, con directivas anticipadas. O sea, si esta es la falla, bueno, trabajemos en esto para que, por lo menos para iniciar, o ya debe estar iniciado en otros ámbitos, para concretamente llevar educación y capacitación para las personas, para los familiares que toman decisiones, o las personas antes de morir, poder decir, bueno, ¿cómo quiero morir? ¿Qué quiero que hagan con mi cuerpo, con mis órganos? Entonces, trabajemos activamente en lograr cambios, ¿no? Cambios en la sociedad, y creo que la capacitación, la educación es fundamental, así que... Estamos totalmente de acuerdo, muchas gracias por tu comentario, vamos a ir cerrando, pero quiero tomar algo de lo que decís, porque como la Comisión de Extensión va a trabajar sobre estas temáticas, me parece que es un modo que tenemos de aportar y trabajar sobre estas cuestiones. Antes de terminar, a mí me gustaría escuchar a Rosemary, a ver cómo nos cierra, después de habernos escuchado parlotear de todos los temas y todo lo que nos provocó su texto y su exposición. Bueno, pues de eso se trataba, ¿no? No esperaba menos de los que estarían en la reunión.
Así que de ninguna manera mi presentación quiso ser provocadora, ¿no? Están ahí no porque sea una defensora de los animales, enloquecida por los animales, no, como piensa Gabriel, pero sí busqué esa posición de la bioética animal. Entonces sí creo que los temas tenemos que aterrizarlos en los seres humanos concretos que tenemos, de los que tenemos conocimiento, porque si no, pues todo eso se convierte en teorías, en hipótesis, en cosas que están lejos, pero cuando hablamos y escuchamos a quien tuvo el trasplantado, ¿sí? A la persona que no se reconocía en su psiquis después de ese trasplante, y eso que no quiso poner en la presentación de una persona que le daban con muerte cerebral y no estaba en tal estado. Y cuando le iban a extraer los órganos se despertó, noticias también pues alarmantes. Por eso digo, no sabemos mucho de esos estados de conciencia e inconsciencia. Lo que sí puedo decirles es que no basta con las voluntades anticipadas, con mi deseo de ser donante de órgano. Así no pasa en Colombia. No es obligatorio. El que quiera ser donante lo puede ser, pero en el momento final de mi vida, aunque yo sea donante de órganos, si mi familia no lo permite, igual no le entregan los órganos a nadie. Así que esa decisión final, esa voluntad final, no es respetada, sino se somete al criterio de otros. Entonces, por eso a veces no basta con las leyes, no basta con eso, sino que tenemos que hablarle a las comunidades y a los seres humanos de ir bajando la bioética de tan arriba a tan al caso, ¿no? De que llega allí y que yo me siento identificado. Entonces les agradezco inmensamente porque esas son yo estoy muy enferma y aún así preparé este tema, porque me parecía que era importante que nos motivemos intelectualmente, no solo con la lectura antes de llegar acá, sino con el debate respetuoso, distintas. Yo tomé nota de todo lo que ustedes dijeron para seguir reflexionando personalmente sobre el tema, así que lo que quedo es muy agradecida con todos. Muchísimas gracias, Rosemary. Realmente un placer escucharte y gracias por compartir este texto y hacernos pensar un ratito y compartir también de que todos podemos pensar diferente, tener opiniones distintas, hablar desde nuestras propias profesiones de base, intercambiar y sobre todo escucharnos, que es sumamente valioso. Así que les agradecemos a todos y a cada uno por haber participado de este taller. Gracias. Y antes de terminar y de saludarlos, les queríamos consultar